Me llamo Catalina Mendoza, tengo 72 años, soy viuda y he vivido toda mi vida en Tlaquepaque, un rincón tranquilo de Guadalajara. Fui madre de 3 hijos a los que crié sola, después de que mi marido, empleado del ferrocarril, se marchara demasiado pronto, y a pesar de todas las dificultades, nunca dejé que faltaran el amor ni la comida caliente en la mesa. Pero dime una cosa, sinceramente, ¿qué harías si descubrieras que tu propia familia te está cuidando a ti de 15 hijos el día de la boda de tu hijo, sin ni siquiera preguntarte? Porque eso es lo que me hicieron, y yo, he cambiado mis planes. Si alguna vez has sentido que eres usado por quienes deberían protegerte, o ya es demasiado esperar solo un poco de respeto, así que entiendo lo que sientes, porque yo también lo sentía. Al principio no nos damos cuenta, no. Es un detalle aquí, otro allá, hasta que la verdad golpea con fuerza, como una puerta que se cierra sin avisar. Hoy voy a contaros cómo una simple conversación en el jardín trasero lo cambió todo, y cómo yo, con las manos cansadas y el corazón roto, tomé la decisión más silenciosa y poderosa de mi vida, y nada era igual que antes. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La última vez que cociné para la boda de mi hijo, estaba picando chiles en la cocina, preparando el guacamole con todo el amor que una madre puede poner en una comida, y fue en ese momento, con el cuchillo aún en la mano y el olor a cilantro en el aire, cuando escuché tras la fina cortina de la habitación la frase que más quemaba que cualquier pimienta: ella cuidará de los niños todo el tiempo, ni siquiera te darás cuenta de que se usó. En ese momento, el suelo de mi casa se volvió en silencio, mis ojos se detuvieron en el vacío, y mi alma lo entendía todo. Pero, ¿qué hice después? Nadie se lo esperaba, tampoco Ernesto, tampoco Jimena, ni los 150 invitados de esa fiesta. Dejé una nota, y me fui yo, pero lo que hice durante el matrimonio, es algo que aún resuena en esa familia hoy en día, y fue allí, en medio de la ausencia, donde finalmente empecé a vivir para mí mismo. Si estás aquí conmigo ahora, es porque quizá esta historia ya ha tocado alguna parte de tu corazón, así que, si puedes, deja tu like, suscríbete, no para complacerme, sino para mostrar que nosotras, mujeres que amamos demasiado y escuchamos demasiado, seguimos teniendo voz, incluso cuando eligen el silencio. Tu presencia aquí me da la fuerza para contar esta historia sin volver a quedarme en silencio. Tenía 41 años cuando José se fue. Corazón, un día estaba allí, al siguiente ya no estaba. Me quedé con 3 niños pequeños y una casa con el tejado agrietado. No lloré mucho. No, porque no tenía tiempo. Me remanjé y salí a la calle a vender flores, caramelos de coco, lo que fuera. Siempre digo que fue en la puerta de la Basílica de Zapopan donde planté lo que mis hijos cosechan hoy. Mientras otros descansaban en los bancos de la plaza, yo estaba allí, con las manos llenas de sacrificio y fe. Javier fue el primero en salir de la casa. Se convirtió en conductor y se casó con una mujer temprana. Ana se convirtió en profesora. Y Ernesto, el más joven, él siempre fue el que más me apegó, la más dulce. Cuando dijo mamá, sonó a música. Creció encima de mi regazo y comió pan duro con leche tibia, porque eso era lo que me daba. Y aún después de que todos crecieron, ¿sabes lo que hice? Seguía ahí, cuidando de sus nietos cuando se enfermaban, preparar el arroz para la cena cuando nadie más quería cocinar, bordando telas con sus nombres para las bancas. Cada uno de estos gestos era amor, puro y simple, pero el amor, cuando no se ve, se convierte en servicio. Cuando Ernesto anunció su compromiso con Jimena, me emocioné solo de ver su cara hablando de matrimonio. Se merecía ser feliz, y, como cualquier madre tonta y cariñosa, quería formar parte de ello de la manera que sabía, cuidando. Mi regalo será el buffet, hijo. Voy a hacerlo todo yo solo, dije orgulloso, cogiendo su mano. Sonrió, pero era una sonrisa que no pude descifrar. Jimena, a mi lado,
Dijo que era demasiado generoso por mi parte. Me pareció raro el tono, pero lo dejé pasar. En ese momento no noté los tonos, solo en las tareas. Fui a Mercado Libertad con mi amiga Mireya a por ingredientes. Compré fardos de masa de maíz, especias, pimientos de todo tipo, queso fresco, cerdo para el mole, todo con mi dinero de jubilación. Y no compré poco, lo compré en abundancia. Porque mi idea era ver a todos felices, bien alimentados, comentando, qué alegría hizo la señora Catalina, queremos tan poco, en el fondo, un cumplido, una mirada sincera. Pasé semanas experimentando con recetas, preparando menús, apuntando todo con bolígrafo azul en mi cuaderno encuadernado en rojo. Contraté, de mi bolsillo, a 2 ayudantes para ayudarme a servir. Jimena parecía emocionada con todo. Me envió mensajes pidiéndome que cambiara el sabor del pastel, sugirió quitar los tamales de pollo y hacer solo los de carne. Acepté todo, con la cabeza baja y el corazón lleno. En el jardín, empecé a montar los arreglos con las flores de mi propio jardín, dalias, margaritas, algunas rosas viejas pero llenas de color. Recuerdo que una tarde, Jimena pasó y dijo, «Te gustan mucho estas florecitas del campo, ¿verdad?». Se rió, no sonaba a ofensa, pero tampoco sonaba a cariño. Y es entonces cuando pregunto, ¿alguna vez te has sentido útil, también, hasta el punto de olvidar que también es humano? Si esto te ha pasado alguna vez, comenta aquí, lo he vivido. A veces, solo con saber que no estamos solos, el pecho se oprime menos. Pozo, una noche, mientras preparaba el relleno para las empanadillas, escuché una conversación de fondo, nada claro todavía, voces bajas, susurros. Mireya incluso comentó, «Te hablan como si fueras un empleado, Catalina». Me reí. Siempre me reía para no llorar, porque seguía pensando que el amor y el trabajo eran lo mismo. Al fondo, ya había una sombra creciendo en la esquina de mis ojos. Pero ¿sabes cuándo fingimos no ver? Pensaba que me estaban queriendo, pero quizás solo estaba, conveniente, y fue en esta ilusión silenciosa donde seguí, día tras día, olla tras olla, hasta el día en que una frase cruzó la cortina del salón y me cortó como un cuchillo en la carne caliente. Pero lo que he oído, y lo que pasó después, esto debes escucharlo con calma, porque ahí fue donde desperté para siempre. Y, mira, hay cosas que, después de escuchar, nunca podemos fingir que no hemos oído. Fue en una cena sencilla y familiar, una semana después de terminar la primera tanda de tamales. Estábamos todos en la mesa, y comenté emocionada que había pensado en un nuevo relleno para el arrebatado de maíz, una receta que aprendí de mi madre, que usaba queso cotija y pimientos jalapeño ahumados. Hablé con entusiasmo, queriendo complacer, queriendo formar parte de ello. Jimena sonrió con los labios, pero no con los ojos. Dijo que era interesante, pero que el menú ya estaba cerrado. Al día siguiente, recibí un mensaje suyo diciendo que había contratado a otra persona para encargarse de los dulces. Para no sobrecargarla, señora Catalina, fue lo que escribió, pero sentí que algo se me escapaba de las manos. Cuando comenté a Ernesto, me respondió con un tono que me heló la espalda, «Deja que Jimena decida, mamá, es nuestro matrimonio». Eso me atravesó como un cuchillo fino. Nuestro matrimonio. Y yo, no era yo quien cocinaba todo, cuidaba las flores, planeaba cada detalle con mi dinero de jubilación. Me sentía como alguien que planta maíz, cosecha, muele y cocina, pero no tiene sitio en la mesa. Aún así, tragué saliva, con esa sonrisa cansada que toda madre aprende a hacer para no arruinar la fiesta. Esa misma noche, salí del baño y escuché risitas ahogadas. Me detuve en la puerta. La prima de Jimena estaba con ella, sentada en el sofá, mirando su móvil. Cuando entré, se quedaron en silencio. No sé si era por mí, pero sentía que mi nombre seguía en el aire. Me quedé un momento, sosteniendo la toalla de mano,
con esa sensación de que no somos bienvenidos en el lugar que ayudamos a construir. Unos días después, fuimos al salón a ver las sillas para la ceremonia. La chica del buffet preguntó cuántos adultos y cuántos niños habría presente. Jimena respondió rápidamente, unas 150 personas en total, y unos 15 niños. Pero los niños se quedarán con la señora Catalina. Ella se encargará de ellos. Lo dijo como si yo ya lo supiera, como si fuera obvio. Miré a Ernesto, esperando que dijera algo, pero se quedó callado, solo negó con la cabeza. Me reí, me río como alguien que no entiende. Es una broma, ¿verdad?, pregunté, aún intentando convencer a mi corazón de que solo era una broma mala, pero nadie lo negó. Volví a casa esa noche sintiendo un peso en el pecho. Fui a mi libro de recetas, cogí un bolígrafo y miré la lista. Ya tenía más de 40 platos anotados, cosas que planeaba hacer con amor, con cuidado. Pero esa noche, me quedé allí mirando la hoja, y por primera vez sentí que no cocinaba por amor, pero por obligación. Me pregunté, ¿cuándo pasó mi presencia de bienvenida a conveniente? ¿En qué momento dejé de ser la madre que abraza y gira la mano que lleva las macetas? Empecé a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Jimena nunca me llamó mamá ni señora, solo Catalina. Ernesto, cada vez más distante, respondía a mis mensajes con un vale o un vale. El domingo siguiente, preparé un almuerzo sencillo, como hacía cada mes, un arroz con pollo y tortillas frescas. Invité a los 3 niños. Solo apareció Ana. Javier envió un mensaje diciendo que estaba cansado, y Ernesto ni siquiera respondió. Ana, siempre cariñosa, se fijó en mi mirada algo marchita y me preguntó, «Mamá, ¿estás bien?». Dije que sí, pero no lo era. Por la noche, iba a regar mis plantas. El olor a tierra mojada siempre me ha calmado. Pero incluso allí, sola con mis flores, no podía escapar de esa incomodidad. Era como una espina invisible, algo que aún no sabía qué era, pero que ya estaba dentro de mí. Y siempre es así, ¿no? Primero llega el silencio, luego, la duda, y por último, la verdad. Y fue justo después cuando escuché esa frase, la frase que lo cambió todo. ¿Alguna vez has oído algo que no debías oír? ¿Y quién? Aún así, abrió los ojos como nunca antes. Pues prepara tu corazón, porque lo que vino después, nunca podría olvidarlo. Era una mañana despejada, de esas en las que el cielo parece despejado incluso en el olor. Yo estaba en la cocina, preparando el dulce de leche que formaría parte del postre de la boda. Siempre me aseguraba de usar leche fresca, la cantidad justa de azúcar y remover sin parar, con una cuchara de madera, hasta el punto adecuado. Era un ritual mío. Mientras removía la olla despacio, con el calor bajo, escuché voces en el jardín trasero. Pensé que era el jardinero hablando con un vecino, pero pronto reconocí el membrete de Jimena. Estaba con su prima Renata, la que venía de Monterrey. Ambos rieron, como si compartieran un sabroso secreto. No me acerqué a la ventana, no, me quedé allí, removiendo los caramelos, pero dejé de moverme en cuanto oí mi nombre. Es decir, no era exactamente mi nombre, era señora Catalina, como si yo fuera solo eso, un título, un punto de la lista. Dejamos a la señora Catalina con los niños. Unos 15, incluyendo hijos de primos, colegas, sobrinos. Ni siquiera se da cuenta, ya está acostumbrada. La cuchara se me resbaló de la mano. Renata se rió a carcajadas, sin la menor vergüenza. Ahorro de oro, una niñera gratuita con experiencia. Y entonces, luego Jimena dijo lo que aún resuena en mis oídos hoy en día, con ese tono ligero, como si hablara de tiempo. Va a estar ocupada, y ni siquiera se llenará con esas historias de cuando Ernesto era pequeño. Sentí que mi mano temblaba, el dulce aroma se convirtió en humo denso, el azúcar empezó a arder en el fondo de la bandeja, pero no me moví. Me quedé allí, mirando al vacío de la pared de la cocina,
como si mis ojos hubieran olvidado parpadear. El ruido de la cuchara cayendo al suelo fue el único sonido que pude oír aparte de esas palabras. El mundo entero se volvió pequeño de repente, pequeño como el espacio que me dieron en esa fiesta, una esquina, un parque infantil con 15 niños y sin consideración. Allí, en ese momento, todo encajó, la sonrisa falsa, las sugerencias ignoradas, las decisiones tomadas sin mí, el silencio de Ernesto, y yo, siempre sonriendo, siempre dispuesto, siempre intentando complacer. Ese día, me di cuenta que no era la madre del novio, yo era la niñera oficial, mano de obra gratuita, la abuela a la que nadie quería cerca, salvo para servir. Apagué el fuego, quité la sartén de la cocina, fui al baño, me lavé la cara despacio, me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, cansada de fingir que no veía, cansado de amar en silencio y de ser tragado por él. Volví a la cocina y tiré los caramelos quemados a la basura. El olor se quedó en la casa durante días, como si quisiera recordar ese momento. Luego me senté en el sofá, solo, sin televisión, sin radio, nada, solo el sonido de mi respiración, que se sentía más pesada que nunca. Acababa de oír, con todas las cartas, que era un plan de conveniencia, y lo peor, bajo mi propio techo. Pero la vida me ha enseñado una cosa, es que el silencio de una anciana puede ser la punta del trueno, y allí, en medio del humo de los caramelos quemados y mi dignidad hecha pedazos, comenzó a nacer una nueva Catalina. Pero lo que esta nueva Catalina decidió hacer, era algo que ni yo mismo había imaginado hasta ese momento. ¿Quieres saber qué hice después? Así que escucha con atención. Porque fue entonces cuando todo empezó a cambiar. Subí las escaleras con las piernas pesadas, como si cada peldaño contuviera un poco de mi alma. Entré despacio en la habitación, cerré la puerta y fui directamente al cajón de la cómoda. Dentro, entre papeles viejos y pañuelos doblados, tomé una fotografía que guardo desde que Ernesto tenía 5 años. Iba vestido de porro en un desfile escolar, tan pequeño, con ese bigote pintado con lápiz de cejas y el sombrero más grande que su cabeza. Ese día me agarré la mano con fuerza, siempre le daba miedo el ruido, y yo siempre estuve ahí para protegerle. Me senté al borde de la cama y miré la foto como si intentara encontrar, en sus ojos, una respuesta a todo lo que acababa de oír, pero sus ojos en esa foto eran puros. Todavía no sabían cómo hacer daño, y eso dolía más que cualquier palabra. No lloré en voz alta, simplemente dejé que las lágrimas cayeran lentamente, como si ya no tuviera prisa por hacerme oír. Con el tiempo aprendí que el llanto de la anciana no molesta a nadie. Esa noche, no bajé a cenar con Mireya. Dijo que estaba cansada. Comí solo en la habitación una sopa fría y un trozo de pan duro. Miré la placa como si me mirara en un espejo. Me vi allí, simple, siempre sirviendo, olvidado al fondo de la mesa. En los días siguientes, nadie se dio cuenta de nada, ni siquiera deberían darse cuenta. Hice un punto. Me levanté temprano, fui al mercado, terminé los ramos de las mesas, revisé los horarios del equipo de sonido. Sonreír. Fui amable, incluida Jimena, cuando me pidió cambiar los manteles otra vez. Simplemente le dije claro, cariño, pero por dentro, algo se había convertido en polvo. Mientras cortaba cebollas o lavaba hojas de lechuga, mi cabeza no paraba. Recordé cuando dejé de comprar una sandalia nueva para pagar el primer semestre de la universidad de Ernesto. Recordé la vez que vendí mis pendientes para arreglar su coche, y todas las veces que me llamaron exagerada cuando me preocupaba demasiado. Allí, entre las recetas y las flores, me di cuenta de que vivía para agradar, y lo más triste, es solo que nadie me pidió eso nunca. Me entregué, sin frenos. Una pregunta nació dentro de mí como una semilla en la arcilla. Si desapareciera, ¿alguien se daría cuenta a tiempo? Por la noche, tumbado, repetía esto en silencio. Miré al techo oscuro e imaginé que estaba fuera. Nadie me llama, nadie lo necesitaba, nadie lo siente, y eso dolía más que la soledad.
Era como ser un fantasma en una casa llena, pero respiré hondo. Me levanté al día siguiente y seguí adelante, porque mujeres como yo fuimos hechas para seguir, incluso cuando están rotas por dentro. Ahora, si me has estado escuchando hasta aquí, es porque también lleva algo de historia en el pecho. Así que, si no te molesta, deja un like en ese video y suscríbete al canal. Estoy aquí abriendo mi corazón, contando mis dolores, y todavía tengo muchas cosas por delante que necesito compartir contigo. Tu presencia aquí es compañía de mi valentía, y fue con ese valor silencioso que empecé a pensar en un plan, no venganza, pero de respeto, un plan para recordar a todos, y a mí mismo que sigo existiendo. ¿Quieres saber qué he hecho con todo esto? Ya verás. Porque cuando llegó el día de la boda, nada pasó como esperaban. El sábado fui con Mireya a la feria de Tonalá. Era uno de esos días en los que el cielo parecía demasiado azul, como si quisiera compensar nuestra tristeza. Fuimos temprano, como siempre. Mireya quería ver cerámica nueva, y yo necesitaba comprar las últimas especias para el guiso. Caminamos entre los puestos, el olor a tortillas en el aire, los vendedores gritando los precios con ese entusiasmo hermoso que solo tienen las personas allí, pero por dentro, estaba en otro sitio. Me sentí como alguien caminando por un pasillo oscuro sabiendo que, al final, hay una puerta que necesita abrirse. Paramos a tomar una horchata fría. Mireya se dio cuenta de que estaba demasiado callada. Eres rara, Catalina, habla pronto, y lo hice. Le conté todo. La conversación en el jardín, la frase sobre los niños, lo que escuché de la boca de Jimena y su prima. Le dije lo invisible que me sentía. Mireya se sonrojó, casi golpea la mesa con el vaso. ¿Y vas a seguir cocinando para ellos? ¿Vas a seguir haciendo todo? La miré, y le di esa sonrisa que no llega hasta los ojos. Una sonrisa de alguien que ya no tiene dónde guardar el dolor. No. Dije, no voy a... Frunció el ceño, confundida, pero la boda es el viernes. Así es. Esa tarde, caminé despacio hacia casa. Cada paso en la acera de Tlaquepaque se sentía como una despedida. Entré, me quité el delantal y me senté en mi escritorio con el libro de recetas abierto. Cogí una hoja en blanco y empecé a escribir. No tardé mucho, no usé palabras duras. Escribí con calma, con verdad. Querido Ernesto, querido Jimena, decidí no ir más al buffet. Tampoco estaré presente en la boda. La forma en que me trataron dejó claro que no me ven como madre ni como invitada. No soy un servicio gratuito, ni una niñera colectiva. Deseo que el matrimonio sea bonito y que seas feliz, pero aprendí, demasiado tarde, que el amor no es cancelarse a uno mismo. Con todo respeto, Catalina, doblé la carta, la guardé en un sobre y la puse en la mesilla de noche. Miré alrededor de mi casa como si revisara mi propio corazón. Todo allí tenía mis manos, las telas bordadas, los jarrones de barro, el olor a vainilla que salía del armario, pero nada de eso valía más que mi dignidad. El domingo empecé temprano, llamé al florista y cancelé los arreglos. Se sorprendió, pero no hizo preguntas. Luego llamé a la mujer de las tortillas. Aprobé la solicitud. También llamé a la carnicería y les pedí que no separaran más la carne del estofado. Cada llamada era un peso que salía de mi cuerpo, como si, por fin, estuviera devolviendo todo lo que llevaba sola durante demasiado tiempo. Al final de la tarde, fui al mercado de la esquina y compré una pequeña maleta, con ruedas. Elegí un azul marino, discreto. En casa, fui a mi armario y saqué 2 vestidos sencillos, algo de ropa interior, mis medicinas y el libro de poesía que José me leía los domingos por la noche, antes de morir. Lo metí todo allí con calma. No lloré, no temblaba. Era como si esa maleta fuera un pedazo de mi alma reorganizándose. Un texto que decía, ahora es para mí. Me abrí la cremallera. Puse la maleta junto a la puerta y me senté con una taza de té de manzanilla. Mireya llegó poco después. Miró su maleta, luego me miró, y no dijo nada, solo me cogió de la mano. El plan estaba hecho, silencioso,
firme, justo. Ahora solo faltaba una cosa, el momento adecuado. Y ese momento llegó antes de lo que esperaba. ¿Quieres saber qué había en esa nota que dejé sobre la mesa el día de la boda? Así que escucha con atención, porque lo que vino después fue el comienzo de mi verdadera libertad. El sol apenas había salido cuando me puse mi blusa blanca de lino y mis zapatos planos, esos de cuero que José me regaló en un cumpleaños que casi nadie recordaba. La maleta ya estaba lista. Mireya llegó a la hora acordada. Sin decir una palabra, simplemente me abrazó. La casa estaba en silencio, como si hasta las paredes supieran lo que estaba a punto de hacer. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina, junto con las llaves. Era lo único que aún debía a esa historia, una explicación corta y sincera, y nada más. Llamé al taxista que solía usar Javier. Le pedí que nos llevara a Chapala, muy temprano, casi 2 horas en la carretera. Mireya estuvo a mi lado todo el tiempo, mirando por la ventana, y yo estaba mirando dentro. Mientras la ciudad quedaba atrás, mi mente se desconectaba de sus anclajes. Recordaba los cumpleaños que pasaba en la cocina preparando comida para otros, y como nadie me preguntaba nunca qué quería comer, recordaba las Navidades cuando me despertaba antes para limpiar, organizar, hacer que todo fuera bonito y fui la última en sentarme a la mesa. Me acordé de José, de cómo me llamaba mi reina incluso cuando llevaba delantal y tenía harina en la cara. Después de que se fue, la casa estaba llena de voces, pero vacía de escuchas. Estaba rodeado de gente, pero siempre con la sensación de quedarme por completo. Pero ya sabes, me vino a la mente una frase en medio de la carretera, mirando el campo a través de la ventana, hay un silencio que pesa, y hay un silencio que libera, y eso sería lo segundo. Llegamos a la posada a las 9 de la mañana, un edificio sencillo, al borde del lago Chapala, rodeado de bugambillas y lavanda. Mireya ya lo había reservado todo. Fuimos directamente al dormitorio. Me desvestí despacio, como alguien que se quita un uniforme viejo, y entré en el agua caliente de la bañera de piedra. La temperatura me envolvía como un regazo. Mis músculos se relajaron, mi pecho también. Luego me puse mi vestido bordado favorito, el azul claro con detalles blancos, que solo he usado 2 veces en mi vida. Me puse un pintalabios, me peiné con cuidado y me senté en el porche, mirando hacia el lago. Allí, con los pies tocando el suelo de arcilla y el viento agitando las hojas, cerré los ojos y escuché, por primera vez en años, el sonido de mi propia presencia. El móvil empezó a sonar, primero una vez, luego otro, 15 llamadas perdidas. Ernesto, anecdotario, Javier, Jimena, incluso una tía lejana envió un mensaje. Leí todos los nombres en la pantalla, y no respondí a ninguna. Me quedé allí, tranquilo, bebiendo té de hibisco, como si todo el mundo se hubiera tomado un descanso. Por primera vez, mi ausencia dolió más que cualquier grito que pudiera haber soltado. Y si has llegado hasta aquí, cariño, no sueltes ahora, no, porque lo que pasa después, es entonces cuando se dan cuenta, de verdad, de lo que han perdido. ¿Quieres saber cómo fue la boda sin mí? Pues prepara tu corazón, porque las flores se han marchitado, y no fue por falta de agua. Mientras sorbía mi café caliente allí, en el porche de la posada, con el lago Chapala brillando ante mí como un espejo tranquilo, sentí como el tiempo se ralentizaba. Era como si todo el mundo hubiera pulsado el botón de pausa. El vapor se elevaba lentamente de la taza, el viento danzaba entre las hojas, y el silencio sabía a libertad. Pero en esa misma hora, en Guadalajara, su mundo se estaba desmoronando. Los invitados empezaron a llegar a la recepción a las 11. Muchos llegaron de lejos, esperaban comida caliente, mesas abundantes, música y organización, pero encontraron mesas vacías, camareros confundidos y un buffet inexistente. Jimena entró en pánico, llamó al ceremonialista, que tampoco sabía qué hacer. No había comida, no había flores reunidas, los ayudantes no aparecieron.
Las bandejas estaban vacías, los platos apilados, los vasos seguían en cajas, y los niños, bueno, estaban por todas partes. 15 pequeñas tormentas corriendo entre las mesas, lanzando confeti al suelo, trasteando con los arreglos deshechos. Una de ellas, la hija de la prima Renata, tropezó con el mantel de dulces y dejó caer toda la tarta al suelo. Otro niño desapareció durante media hora. La encontraron detrás del jardín, con la cara sucia de glaseado y los dedos pegados de tanto moverse donde no debía. Los padres empezaron a agitarse. Algunos preguntaban, ¿quién cuida de los niños? Otros, más indignados, ¿y la comida? ¿Dónde está la comida? Ernesto era blanco, tenso, intentó llamarme sin parar. El móvil sonó allí, a mi lado, pero solo miré. No respondió. No fue por venganza, fue por amor propio. En la cocina de la casa, la carta que dejé fue encontrada por Ana. Abrió el sobre y lo leyó en voz alta, delante de su hermano. La letra era mía, firme, pero tranquila. Cada palabra allí se había pensado como alguien que cose un paño rasgado por dentro. Cuando Ernesto lo oyó, bajó la mirada. Jimena, al oír desde el pasillo, rompió a llorar. No puede hacer eso, gritó, pero ya lo había hecho. Los invitados empezaron a susurrar. ¿Dónde está la señora Catalina? Ella hacía todo en las fiestas. Algo va mal. Los padres, molestos por el desorden, empezaron a marcharse. El fotógrafo, perdido, no tenía a nadie a quien reunirse para la foto familiar. La silla de la madre del novio estaba vacía, y todos se dieron cuenta, y yo, allí, desde lo alto de esa posada sencilla, respiré hondo. Saber, hay cosas que solo entendemos cuando desaparecemos. A veces, solo cuando te retiras la otra persona se da cuenta del tamaño del espacio que ocupabas. Recuerdo que pensé, mirando el lago, yo era la base. Solo se enteraron cuando la casa tembló. Si alguna vez has sentido eso, esta triste certeza de que solo notan tu importancia cuando dejas de servir, comenta aquí, es verdad, porque cuando damos demasiado, olvidan que tenemos un nombre, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma. Ese día, vieron lo que sostenía mi presencia, pero lo que vino después, lo que Ernesto hizo con esa carta, y cómo llegó a mí. Tienes que escuchar esto con calma, porque fue allí donde vio, por primera vez, quién era realmente. Eran las 3 de la tarde cuando Mireya me miró con esa expresión de alguien que sabe que ha llegado el momento. El móvil seguía en el mismo sitio, encima de la mesa de madera junto al sillón. Lo tomé con calma, respiré hondo y lo encendí. La pantalla se iluminó con una avalancha de mensajes, 37 en total. El último mensaje de voz de Ernesto decía, mamá, por favor, llamé para devolver la llamada. La llamada tardó 3 veces en ser contestada. Al otro lado, la voz de mi hijo temblaba, mamá, gracias a Dios, por favor, vuelve, todo está en caos. Los niños, la comida, Jimena está desesperada, llora, no sé qué hacer. Cerré los ojos un momento, podía ver su cara incluso sin estar allí, pero no era momento de consuelo. Hablé con calma, como alguien que ya ha enterrado a un marido, criado a 3 hijos y aprendido a sobrevivir por sí misma. Ernesto, no soy niñera, y mucho menos me invitaron, me eligieron. Como si mi lugar fuera resolver lo que nadie quiere enfrentarse, pero ya no soy esa mujer. Al otro lado, silencio, mantenido, me ofrecía ayudar con el amor. Hijo, con entusiasmo, con orgullo, pero no entregas tu corazón a quienes solo quieren una mano. Ernesto intentó interrumpir. Mamá, no fue así. Jimena no estaba. Fue exactamente así. Hijo mío. En ese momento, Jimena cogió el teléfono. Su voz estaba ahogada, casi irreconocible. Señora Catalina, por favor, perdóname, no pensé. Solo quería que todo fuera perfecto. Lo siento, la dejé hablar, llorar, di todo lo que quisieras, pero cuando la última lágrima se ahogó en la línea, respondí, ¿cuándo nos ofrecemos con amor?
Jimena, no debe ser explotada, es para honrarse, y cuando eso no ocurre, el amor se convierte en agotamiento. He pasado mi vida siendo útil, ahora, elegí ser completo. Silencio, esperaban quizá un volveré, un lo entiendo, un todo está bien, pero lo que di fue mi ausencia. Hoy, dije, he decidido cuidarme a mí misma, y colgué. El viento golpeó suavemente el telón. El agua del lago emitía un sonido tranquilo, como si aplaudiera suavemente. Dejé el móvil en modo avión y volví al balcón. Mireya apareció con 2 trozos de pastel de maíz y café recién hecho. Me senté con ella y, por primera vez, sentí el sabor del café como alguien que prueba la victoria. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi voz, esa voz que nunca habían oído, finalmente había sido escuchada. Pero lo que pasó después, lo que Ernesto hizo en los días siguientes, eso fue lo que realmente me sorprendió, porque a veces, solo después del silencio de la madre, que el hijo empieza a hablar de verdad. La fiesta, si es que aún podía llamarse así, estaba hecha pedazos. El salón improvisado en el jardín trasero se sentía como un campo de batalla emocional. Los arreglos que no llegaron dejaron las mesas vacías. El olor a comida no apareció. Los niños, sin nadie a quien contener, gritaron, huyeron, lucharon. Y Jimena, bueno, Jimena se encerró en el baño, lloró a gritos, como solo lloran quienes pierden el control, y el control era lo único que más valoraba. Ernesto intentó darse la vuelta, caminando de un lado a otro, pidiendo calma, intentando convencer a los invitados de que se quedaran un poco más. Recorrió la cocina, abrió armarios, intentó reunir pan, tortillas, lo que fuera, pero no tenía nada que servir. No había un plan barrio porque él siempre supo que ese plana era yo, y cuando el plana desapareció, el castillo se derrumbó. Algunos invitados empezaron a levantarse discretamente, otros, menos discretos, se quejaban. ¿Matrimonio sin comida? ¿Ni siquiera una flor? ¿Esto es un matrimonio o un lío? ¿Dónde está la señora Catalina? Y fue entonces cuando una tía mayor, la misma que siempre aparecía en los bautizos con un regalo sencillo, pero con palabras acertadas, habló en voz alta. Si desapareció, fue porque se cansó de ser usada. Estas palabras no necesitaban ser repetidas, flotaban en el aire, y cayeron como una piedra sobre el pecho de mi hijo. Ernesto se detuvo en medio del patio. Ese extraño silencio medio asfixiante se apoderó de él. La vergüenza empezó a extenderse por su rostro, hasta las manos. Lo recordaba, recordó cuando quise hacer el menú de la boda y dijo que Jimena ya había decidido. Recordaba los mensajes que ignoraba, los favores que pedía como si fueran obligaciones. Recordaba que nunca me preguntó si estaba cansado, y fue allí, entre platos vacíos y voces sospechosas, donde entendió lo que siempre se había negado a ver. Jimena, aún encerrada en el baño, enviaba audios a su móvil, suplicando respuestas, pero no respondí, no por malicia, sino porque hay dolor que debe escucharse con silencio. Mientras tanto, yo seguía en Chapala. El sol empezaba a ponerse y el agua del lago se volvía dorada. Mireya, sentada a mi lado, me miró y dijo: Catalina, hiciste lo correcto. Y en ese momento, creí, por primera vez en mi vida, creí que elegirme a mí misma no era egoísta, era supervivencia. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque tenemos que aprender a contar nuestros dolores en voz alta, para que otras mujeres no se callen también. Pero, ¿qué hizo Ernesto después, en los días siguientes? Eso fue lo que me mostró que, a veces, el dolor planta semillas que solo nacen en silencio. ¿Quieres saber cómo llegó a mí? ¿Por qué él vino? Y no llegó así, de repente. La mañana siguiente en Chapala estaba tranquila. Abrí la ventana despacio, oliendo el olor a lavanda en el aire y el canto suave de los pájaros entre los árboles.
Mireya seguía dormida. Cogí mi chal, me senté en el porche y saqué de la mochila la copia de la carta que había dejado sobre la mesa de la cocina. Siempre he escrito 2 veces una vieja moda, desde los tiempos de las recetas de caramelos, uno que entregar, otro que guardar. Como si mi verdad necesitara un espejo, leí cada palabra en silencio, como si escuchara mi propia voz por primera vez. No estaré presente, ya no acepto que me usen, te deseo felicidad, pero no renunciaré a mi respeto. Cada frase había un límite que nunca supe cómo establecer. Cada periodo era una frontera de mí que antes estaba vacía. Respiré hondo, y pensé, siempre pensamos que ser bueno es suficiente, pero nunca nos enseñaron a ser respetados. Mireya se despertó poco después, se acercó en silencio y me abrazó por detrás. Nos quedamos así un tiempo. Mientras tanto, en Guadalajara, la carta pasaba de mano en mano. Primero fue Ernesto, luego Ana, Javier, y luego los tíos, los primos, los curiosos. Algunos lo leyeron y lloraron en voz baja, otros, con rostros duros, doblaban el periódico con ira, como si la verdad hubiera sido una ofensa, pero nadie podía decir que fuera mentira, porque allí, en esa sábana, no había ningún grito. No hubo drama, solo la verdad, y la verdad, mi hija, la verdad arde más que la ausencia. Mi nombre, que tan a menudo se llamaba solo para ayudar, ahora resonaba silenciosamente por los pasillos de su casa. La madre que hizo el topo, que puso el árbol de Navidad, que cuidó de los niños sin cobrar nada, ahora estaba en paz, en otro lugar, y se hacía oír sin tener que alzar la voz. Y ya sabes, hay algo que aprendí demasiado tarde, a veces, nuestra mayor justicia es dejar de explicar, porque el silencio, cuando está lleno de verdad, enseña más que cualquier sermón. Mireya me miró aquella mañana y dijo, Catalina, su carta era un espejo. Quien quiera enfrentarse a ello se verá a sí mismo de verdad. Quien no quiera, seguirá huyendo de su propia vergüenza. Y pensé, quizá tenga razón, pero lo que no esperaba, era lo que vendría después. Porque ese mismo día, a primera hora de la tarde, llamaron a la puerta de la posada. Y mi corazón, que ya estaba en paz, empezó a temblar, porque hay visitantes que llevan más que flores, llevan verdades que hay que contar. ¿Quieres saber quién estaba al otro lado de la puerta? Eso es todo. Fue allí donde todo empezó a cambiar de nuevo. El golpe en la puerta de la posada seguía resonando en mi pecho cuando Mireya se levantó para abrirla. Me quedé inmóvil, con el corazón apretado como si fuera una soga tirada con demasiada fuerza, pero no era él, todavía no. Solo era el tipo de recepción trayendo un mensaje. Alguien había preguntado si una señora llamada Catalina Mendoza se alojaba allí. Respiré hondo, le di las gracias y cerré los ojos un momento. La verdad llegaba poco a poco, como todo lo que llega al final. Los días siguientes pasaron como si caminara despacio sobre tierra mojada. Allí, en Guadalajara, lo que se suponía que era un recuerdo hermoso se convirtió en un tema embarazoso. El vídeo de la boda, el que la sobrina de Jimena grabó con su móvil, circuló entre los grupos familiares como un veneno disfrazado de broma. Los niños corriendo entre las mesas, uno comiendo brigadeiro del suelo, otro metiendo el dedo en el glaseado del pastel destruido, el sonido del llanto de Jimena de fondo, y el comentario del tío Raúl, en voz alta: la señora Catalina no pudo poner orden en esto. El primo Gabriel, siempre directo, dijo en un almuerzo dominical, hizo poco. En su lugar, habría dejado todo mucho antes. Y lo que más me conmovió, es solo que no dije nada, ni una palabra. Me quedé en mi casa después de volver de Chapala, cuidando mis plantas, mis pasteles de maíz y mi mecedora. Atendía con cariño a quienes venían. Había silencio para quienes venían con excusas. Mi ausencia seguía sentada en su mesa, ocupando el lugar que antes había sido ignorado. Dicen que Jimena estuvo distanciada de la familia durante un tiempo. Empezó a evitar fiestas, reuniones, cambió de tono, incluso en las redes sociales,
desapareció. Las fotos de la boda estaban ocultas. Lo que se suponía que era un recuerdo se convirtió en un fantasma. Ernesto, mi hijo, sentido, ¿y cómo se sentía? En el trabajo, comentaron los compañeros. En el barrio, murmuraban los vecinos. En su casa, los silencios empezaron a gritar. Nunca tuve que lanzarle nada en cara, porque hay un dolor que solo la conciencia puede causar. Saber. Hay recuerdos que se nos quedan grabados como el olor de la ropa guardada. Abres el armario y están ahí, incluso después de años. Creo que su matrimonio cambió la situación. Un recuerdo que siempre arde un poco. Y dime, tú que me oyes, ¿tienes algún recuerdo así? Algo que te marcó tanto que incluso hoy, cuando cierras los ojos, puedes sentir el sabor, el olor, el sonido. Escríbeme en los comentarios. Comparte tu memoria. Porque a veces, cuando abrimos el pecho del alma, encontramos otras almas similares a la nuestra, y aun con todo este lío, seguí con mi vida con la dignidad que siempre tuve. No necesitaba alzar la voz. Mi elección ya había hablado por mí, pero la historia aún no había terminado, porque, en una mañana gris, cuando el cielo parecía pesar un poco más, él vino, y no llegó con las manos vacías. ¿Quieres saber qué trajo? Pues prepárate, porque lo que dijo me desmanteló desde dentro. La mañana estaba nublada, el cielo de color zinc y el viento traía ese olor a tierra mojada que siempre me recordaba a las veces que lavaba la ropa en el depósito, al fondo del jardín. Ya había ido a la misa de las 8. Tomado mi café con pan de elote y regado las flores del balcón, las mismas que, hace tiempo, usé para preparar los arreglos de la boda que nunca se hicieron como imaginaba. Fue en ese buen silencio, de alguien que podía oírse desde dentro, cuando vi un coche detenerse frente a mi puerta. Lo reconocí desde lejos, la forma de aparcar, el cuidado de no tocar los adoquines. Ernesto bajó con un ramo de girasoles en la mano, la camisa arrugada y los ojos hundidos. Se quedó allí unos segundos, quieto. Entonces sonó la campana, 1, 2 veces. Observé a través de la rendija de la cortina, de pie, con el corazón en silencio, pero no fui allí. Esperó. Dejó las flores en una esquina de la pared y se fue sin decir nada. Al día siguiente, regresó. Dejó una nota: mamá, lo siento, estoy aprendiendo. Perdóname. Al día siguiente, otro: siempre has estado aquí. Yo era el ciego. Y así siguió casi una semana. Flores, notas, mensajes en el móvil, pero no respondí, no por orgullo, es solo que estaba ocupado conmigo. Volví a caminar solo por la plaza de Tlaquepaque. Me senté en los bancos, recé por los míos, pero también por mí mismo. Empecé a coser de nuevo, rehaciendo algunas toallas viejas, plantando más margaritas en el parterre. Poco a poco, fui cosiendo en mí lo que había sido destrozado por tantos años de silencio. Y no es el silencio lo que cura, es el silencio lo que asfixia. Ernesto, a su vez, dejó de insistir, pero no porque se rindiera, simplemente lo entendía. Dicen que un domingo fue solo a la plaza donde solíamos tener tarjetas de rasca y gana cuando era pequeño. Se sentó en el banco cerca del palisandro y lloró. Se quedó allí recordando los días en que corría a mi regazo cuando caía, las historias que inventaba para que durmiera, los pasteles de maíz con leche caliente en las frías mañanas. Fue allí donde se dio cuenta de que, al intentar complacer a todos, especialmente a Jimena, acababa apagando a quienes siempre habían encendido la luz de su vida. Y en ese banco, no lloró como un niño, lloraba como un hombre. Un hombre que, por fin, sintió el tamaño de la herida que causó. Y yo, estaba en casa, poniendo canela en el arroz con leche que había decidido preparar solo para mí. Era mi forma de recordarme que todavía tenía sabor dentro de mí, pero lo que no sabía, era que ese mismo día, escribiría la última carta, no una hoja suelta, era algo más profundo, algo que me desmantelaría por dentro de una manera que ni siquiera las palabras de Jimena podrían. ¿Quieres saber qué ponía esa última carta?
Leí cada línea con manos temblorosas, y lo que escribió allí era diferente a todo. Era una tarde calurosa, de esas en las que el viento apenas sopla y el tiempo parece detenerse dentro de las paredes. Había salido a comprar fruta al mercado y estaba recogiendo mangos maduros cuando oí a alguien llamarme. Doña Catalina. Me giré despacio y vi a una chica que me resultaba familiar. Pelo castaño, recogido en un moño claro, sonrisa tímida, pero ojos firmes. Se presentó, Rebeca, prima de Jimena. Dijo que estaba en la boda. Confieso que mi cuerpo se endureció en ese momento. El nombre de Jimena seguía pesando dentro de mí como una piedra en un pozo profundo, pero Rebeca no tenía la misma expresión que vi en esa familia. Había algo diferente en ella, quizá respeto, quizá admiración. Empezó dándole las gracias. Dije que estuve allí por mi propia voluntad, que mi actitud en la boda hizo que mucha gente pensara. Dijo que, después de ese día, algunas tías y primos empezaron a hablar abiertamente sobre cómo sentían que siempre eran los últimos en ser recordados, pero los primeros en ser acusados. Según ella, una prima de 27 años incluso terminó un compromiso cuando se dio cuenta de que estaba entrando en un ciclo similar al que yo vivía. Yo guardé silencio. Escucha, solo escuchando. Rebeca bajó la voz y dijo que Jimena no habla de lo ocurrido. Eso cambia de tema, se cierra solo, pero eso dentro lo sabe. Conoce el error, conoce el abuso, conoce la humillación que disfrazó de organización. Respiré hondo, sujeté el asa de la bolsa de tela y hablé despacio, con la calma que solo los años me han dado, siendo nuera. Es saber cómo compartir al marido con su madre, y esto requiere madurez. No es una disputa, es una suma, pero no todas las mujeres están listas para sumar. Guardó silencio un momento, luego sonrió, y fue entonces cuando dijo algo que me conmovió de una forma que no esperaba. Si tuviera una suegra como usted, señora Catalina, estaría orgulloso. Me gustaría aprender de ti. Fue allí, en medio de la feria de frutas, con el olor a papaya y el ruido de un vendedor de fondo, cuando sentí algo diferente. Por primera vez, una joven no me veía como niñera, cocinera o decoradora, pero como ejemplo, como alguien que tuvo el valor de levantarse del papel que la vida imponía. Saber, hay cosas por las que pasamos pensando que se supone que es un castigo, pero entonces se entiende que se suponía que debía ser un faro. Y ese día, en ese encuentro inesperado, entendí que mi historia empezaba a iluminar a otros que vinieron después de la mía, pero lo que aún no sabía, era que esa luz iba a llegar a alguien a quien ya no podía imaginar volver a ver. Porque al final de esa semana, vuelven a llamar a mi puerta, y esta vez, él era quien estaba allí, pero no vino solo. ¿Quieres saber quién vino con ella? Porque lo que pasó en esa habitación fue el comienzo de algo que ni yo mismo podía predecir. Cuando abrí la puerta esa tarde, el sol le dio en la cara, y por un momento vi al chico Ernesto, el que venía corriendo con las rodillas raspadas pidiendo un abrazo. Pero pronto la imagen se desvaneció, y allí, delante de mí, estaba un hombre cansado, llevando un simple ramo de margaritas y un peso sobre los hombros que no era mío, era suyo. Respiró hondo antes de hablar, como si se preparara para cruzar un río helado. Mamá, ¿puedo pasar? No dije que sí, simplemente abrí un poco más la puerta y le di espacio. Lo entendía. Nos sentamos en la pequeña habitación, donde aún seguía el olor del arroz con leche que había preparado por la mañana. Empezó hablando rápido, como si las palabras se hubieran quedado atascadas durante años. Habló del matrimonio, la vergüenza, las noches sin dormir, la crisis con Jimena. Habló de las críticas de la familia, de las preguntas que no sabía cómo responder, de la carta que había leído hasta que la memorizó, pero de repente, su voz se quebró, y fue la primera vez que oí a mi hijo llorar como un hombre, un grito que no venía del miedo, sino de la conciencia. Cometí un error, mamá. No solo en matrimonio, cometí muchos errores antes de eso. Le miré en silencio, le dejé hablar, dejé que doliera,
continuó. Te traté como alguien que estaba ahí para resolverlo todo, como si fuera natural, como si tuvieras una obligación. Y no vi, respiré hondo y respondí con la calma que la vida me obligaba a aprender. Ernesto, no solo cometiste errores en el matrimonio, me has borrado durante los últimos 2 años. Me trataba como si fuera útil, no como madre. Bajó la cabeza, dijo que tras la muerte de su padre, creció con una sensación de carencia, de vacío, y que, intentando ser el marido perfecto, acabó repitiendo conmigo el abandono que más temía. Me quedé ciega, mamá, repetí lo que más odiaba, me convertí en lo que prometí no ser nunca. Lo he oído, cada palabra, no interrumpí, porque a veces eso es el amor, dejar que el otro se escuche por primera vez. Pero cuando intentó coger mi mano, se la quité despacio, no enfadado, claramente. No estoy aquí para consolarte, Ernesto, esto tendrás que aprender a hacerlo por tu cuenta. Respiró hondo, como si tragara un mundo. Continué, aún puedes ser un buen hijo, pero eso no dependerá de lo que digas hoy, dependerá de lo que hagas a partir de ahora. No lo abracé, no lo aparté. El perdón, si es que ya existía, no era el de una telenovela, era posible, lo real. El adulto asintió, con los ojos húmedos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba realmente presente, no como el niño que quería ser abrazado, ni como el marido perfecto que quería mostrar fuerza, pero como un hijo intentando llegar a casa por la puerta correcta. Antes de irse, dijo, mamá, quiero hacerlo de otra manera, y yo dije, entonces empieza. Cerré la puerta despacio. Me apoyé en ella y me quedé allí, sintiendo como latía mi propio corazón, como si estuviera aprendiendo un nuevo ritmo. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este video y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Y al recoger la taza vacía de la mesa, sentí en el aire un cambio que venía lentamente, porque el siguiente paso, lo sabía, no dependía de él, dependía de otra persona, y esta persona estaba a punto de buscarme. Mi cumpleaños amaneció en silencio, como si el mundo hubiera decidido andar de puntillas por mi culpa. No esperaba una visita, no esperaba una fiesta, no esperaba nada más que un café recién hecho y un poco de sol entrando por la ventana, pero sobre las 10, oí a alguien mover la puerta. Pensé que era el cartero. Cuando abrí la puerta, estaba Ernesto, sin flores, sin regalos comprados en el último momento, sin la sonrisa automática de un hijo que cumple con su obligación. Era diferente, tenía una cesta en las manos, llena de ingredientes, maíz fresco, canela, leche, pimientos, y un delantal medio torcido atado a la cintura. Detrás de él, Mireya sonreía con los ojos, como si supiera que estaba presenciando un nuevo comienzo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, su voz no temblaba de culpa, temblaba de preocupación. Seguí buscando, sin entender. Se excusó y fue directamente a la cocina, como si esa casa siempre hubiera sido su lugar, pero ahora con un respeto que antes no existía. Sacó de la cesta un cuaderno con hojas nuevas de papel lleno de notas. «Intenté hacer tus recetas, pero algunos no salieron bien», confesó riendo, un poco avergonzado. «Pasé toda la mañana viendo cocinar a mi hijo». Cortó las cebollas de la forma equivocada, quemó la primera tanda de arroz, puso demasiada sal en el pollo, pero cada uno de sus movimientos era una súplica silenciosa de perdón, un gesto tras otro, diciendo, «Lo intento». Ayudé, no, me quedé sentada a la mesa, viéndole trastear con mis ollas, mis cucharas, mis especias, porque a veces, el mayor amor que podemos dar, es dejar que el otro haga el esfuerzo que nunca hizo. En el jardín, él y Mireya montaron una mesa sencilla pero hermosa. Pusieron flores de mi propio jardín, cuidadosamente recogidas, algunas margaritas torcidas, algunas hojas que podaría yo mismo de otra forma, pero eran perfectos,
porque esta vez no estaban allí para decorar a los demás, estaban a punto de verme, y fue allí, mirando esa mesa improvisada, donde sentí algo que no sentía en años, pertenencia, no porque haya servido, sino porque me pusieron en el centro. Y déjame decirte algo, desde el fondo del pecho, es increíble cómo cambia la vida cuando ya no aceptamos ser una silla y finalmente nos sentamos en nuestra propia mesa. Cuando el sol ya empezaba a ponerse, Ernesto alzó una copa sencilla de cristal, una de esas que siempre llevo en casa, e hizo un brindis. Su voz era firme, pero emotiva. Hoy celebro a la mujer que no grita, sino que enseña, el que no amenaza, sino que se transforma, el que nunca pidió nada, y aún así nos lo dio todo. Sentí como me subía el calor por la cara, pero no lloré, no lo necesitaba. A veces, la lágrima más importante es la que podemos sostener con dignidad. Jimena no apareció, y Ernesto no lo justificó, no insistió, no me pidió que entendiera, ni que aceptara, ni que perdonara, simplemente vivió el momento conmigo, como si su ausencia fuera solo una sombra que, tarde o temprano, la propia luz intentaría revelar. Comimos el plato que él preparó casi todo al revés y que, aún así, fue el más sabroso de mi vida, no por el condimento, pero por intención, por el cambio, por valor, y esa noche, cuando soplé las velas improvisadas sobre una tarta torcida, sentí que un ciclo había cambiado, no porque hayamos vuelto a ser como éramos, sino porque nos estábamos acercando a algo nuevo, algo más justo, limpiador, más cierto, pero lo que no imaginaba es que, días después, quien llamó a mi puerta no sería Ernesto, tampoco Mireya, no es un vecino, sería ella, y la conversación que tuvimos. Esta conversación cambió el curso de todo. ¿Quieres saber qué se atrevió a decirme Jimena? Porque lo que salió de su boca, nunca esperé oírlo. Cuando Jimena apareció en mi puerta, estaba podando las margaritas. El sol sombreaba las hojas y, por un segundo, pensé que era otro vecino pidiendo plántulas. Pero cuando levanté la cara, era ella, con su barriga aún pequeña, pero ya anunciando la vida que crecía en su interior. No habló de inmediato, simplemente sujetaba la valla con ambas manos, respirando como alguien intentando reunir valor en una bolsa que gotea. Abrí la puerta, no mucho, solo lo justo para mostrar que estaba dispuesto a escuchar. Entró despacio, con pasos cortos, sin maquillaje, sin esa postura de alguien que siempre tiene razón. Parecía una chica, no la mujer que me hizo daño. Nos sentamos en el banco de madera del balcón, miró sus propias manos, rascándose los dedos, hasta que finalmente dijo, Doña Catalina, estoy embarazada. No me sorprendió, no sonríe, solo esperé, continuó, y quería saber cómo te gustaría participar en la vida del bebé. Miré al horizonte antes de responder, el cielo estaba despejado, azul como un trapo recién lavado, y fue en este azul donde encontré las palabras adecuadas. Jimena, quiero ser abuela, no hagas de canguro. Alzó la vista, un poco asustada, como esperando a otra mujer allí la vieja Catalina, la que dijo que sí antes incluso de saber la petición, pero no ahora. Ahora mi voz tenía peso, filo, camino, hablaba despacio, para que cada sílaba estuviera en el lugar correcto. Puedo estar presente los domingos, puedo contar historias, enseñarte viejas canciones, prepararte de hinojo cuando lo necesites, pero no estaré disponible todos los días, no para todo. Mi vida volvió a ser mía. Jimena tragó saliva, vi cómo la incomodidad recorría su rostro, como si se diera cuenta de que había perdido un atajo, pero al mismo tiempo, había un nuevo tipo de respeto ahí, un reconocimiento aún tímido de que ya no era una sombra útil, sino alguien completo. Lo entiendo, dijo, no muy firme, pero lo hizo, y eso ya era mucho. Ernesto apoyó todo lo que vino después, quizá porque ahora podía ver, quizá porque había aprendido que el amor de un niño no se mide por el número de peticiones concedidas,
sino por la capacidad de no herir a quienes nos dieron su propio cuerpo para existir. Y así fue como mi vida empezó a tomar otros colores. Volví a escribir poesía en mi cuaderno rojo, el que había estado olvidado durante tantos años. Me unía a un grupo de lectura los jueves por la tarde, donde otras mujeres, algunas viudas como yo, otras cansadas de cargar con el mundo, contaban sus historias como si se desabrocharan el pecho. Hice un viaje con Mireya a San Miguel de Allende, paseamos por las calles empedradas, comimos churros rellenos cerca de la plaza, reímos como dos chicas que acaban de descubrir que aún pueden ser felices sin pedir permiso. He descubierto algo valioso estos días: la vida sigue ocurriendo cuando dejamos de borrarnos a nosotros mismos. Y descubrí más que ser abuela es mucho más hermoso cuando es una elección, no una obligación. La nieta ni siquiera había nacido aún, pero yo ya sabía lo que quería dejarle: nada de recetas, ni servicios, ni sacrificios, pero el ejemplo de que una mujer puede amar sin perderse a sí misma. Puedes encargarte de ello sin vaciarte, puedes decir que sí, sin olvidar el derecho a decir que no. Y fue justo cuando empecé a sentirme completo de nuevo, cuando las flores de mi jardín parecían más vivas, cuando mi casa volvió a oler a mí, que algo había pasado, algo que no esperaba, porque en medio de este renacimiento, apareció alguien que no había visto en años. ¿Quieres saber quién ha llamado a mi puerta esta vez? Pues prepara tu corazón. Lo que esta persona trajo, todo cambió de nuevo. Estaba allí, en mi jardín, con la regadera en la mano y la tierra aún cálida bajo mis pies, cuando sentí esa presencia silenciosa que solo el tiempo sabe cómo hacer. No llegaba nadie, no era un paso de gente, era solo que la vida me llamaba a pensar de nuevo, a revivir todo lo que ya había sido y todo lo que aún podía ser. El agua caía lentamente sobre las bugambillas, deslizándose por las hojas como si lavara un resto de tristeza que se había quedado allí, entre un manantial y otro. Y mientras regaba, mi mente volvía, sin que yo lo pidiera, a las mujeres de mi generación. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado la vida sirviendo sin ser vistos? ¿Cuántos fueron llamados fuertes, cuando en realidad solo estaban cansados? ¿Cuántos han oído, como yo, que su utilidad era más valiosa que su presencia? Mi madre, por ejemplo, murió sin haber dicho nunca que no a nadie, y crecí pensando que el amor era esto, desaparecer poco a poco para que otros brillaran. Pero ahora, con más de 70 años a mi espalda y un mundo de historias ocultas en las arrugas de mi rostro, me doy cuenta de que el amor no es borrado. El amor, cuando es verdadero, no pide sacrificio que vacie nuestras almas. Mientras el agua seguía cayendo, recordé a mi marido, la forma en que apoyaba la cabeza en mi hombro cuando estaba preocupado, de los poemas que me leía, en ese lento y arrastrado español, lleno de cariño. Le hablé en voz baja, como siempre hago cuando se me aprieta el corazón: te di todo lo que tenía, mi amor, y recibí poco del mundo, pero con vosotros aprendí a no tener miedo. Y allí, en ese momento, me di cuenta de que incluso el dolor tiene una forma de enseñar, porque lo que viví en la boda de Ernesto no fue solo humillación, era un espejo que me obligaba a ver quién había dejado de ser, y lo curiosa que es la vida. Solo tenemos que ver la verdad y empieza a asentarse dentro. Recordé el día de la boda, la avalancha de otros, el silencio del lago allí en Chapala. Incluso me ponía la piel de gallina pensar que, si me hubiera quedado, quizá hoy todavía me tratarían como la niñera oficial, la cocinera oficial, la sombra oficial. Pero no me quedé, me levanté, y escribí esa carta que, hasta hoy, dicen que quemó más que cualquier discurso, porque no era una carta de ira, era una carta del final. El final de una vida vivida para complacer. Crecemos y entendemos que no siempre hay finales felices como en los cuentos que leía a mis hijos cuando eran pequeños, pero hay cosas más grandes, ¿cierto? Por ejemplo, paz, respeto, son tesoros silenciosos,
pero valen más que cualquier grupo bien organizado. No volví a ser la misma Catalina de antes. Esa Catalina estaba atrás, colgada del tendedero junto con la ropa que lavé para todos. No, volví a ser yo mismo. Esa chica de Tlaquepaque que soñaba con escribir un libro, esa chica que bailaba bolero en el salón, esa mujer que creía que podía existir sin pedir perdón, y mientras el sol se ponía lentamente y la sombra de las plantas se extendía por el suelo, sentí algo diferente dentro de mí, como si quisieran hacer un nuevo capítulo, porque, por mucho que todo pareciera resuelto, la vida aún tenía una última sorpresa que traerme, algo que nunca habría imaginado. ¿Y tú? ¿Estás preparado para escuchar lo que pasó cuando esta sorpresa finalmente llamó a mi puerta? Porque es entonces cuando la historia da un giro que ni yo, a mi edad, pude predecir. Seguí allí, con la regadera aún húmeda entre los dedos, cuando me di cuenta de que la vida ya había tomado su pleno giro y finalmente me puse de nuevo en el centro de mi propia historia. Después de aquel día en el lago Chapala, muchas cosas cambiaron no solo en mi familia, sino también en mí. Con el tiempo, Ernesto aprendió a buscarme sin pedir nada a cambio. Hoy viene aquí solo para hablar, se sienta en mi jardín, mira mis flores de bugambilla y me pregunta, «Mamá, ¿cómo estás realmente?» Y respondo, sin miedo a decepcionar a nadie. Jimena tardó más. Su vergüenza era profunda y silenciosa, pero cuando nació la niña mi nieta Luna me miró con un respeto que nunca antes había visto. Se disculpó sin adornos, sin justificaciones, y me preguntó cómo me gustaría que me llamaran en la vida de la chica. Yo solo dije, Catalina, la abuela que viene cuando puede, no el que llaman cuando alguien falta. Y ella aceptó. Hoy, cuando vengo a verlos, me reciben con cariño y no con tareas. Nadie me da hijos en el regazo, nadie me indica la cocina, nadie me trata como si fuera parte del mobiliario de la casa. Soy presencia, no servicio. Finalmente, y aquí, mirando este pequeño trozo de cielo que tengo en el jardín, entiendo que mi historia no trataba de huir de un matrimonio, sino de volver a ser yo misma. Pasé toda mi vida creyendo que ser la base de la familia era mi misión, hasta que me di cuenta de que estaban usando esa base como una escalera y que si me quedaba quieta, me pisotearían el resto de mis días. La gran lección que quedó es simple, pero profunda. El amor no se mide por el número de sacrificios que hacemos, sino por la libertad que existe entre un corazón y otro. Nadie debería vivir para ser útil, nadie debería envejecer convirtiéndose en sombras. La vejez es tiempo de cosecha, no de servidumbre, y lo que recibo hoy es respeto, serenidad y el dulce silencio de quienes finalmente pertenecen. Te agradezco mucho que te hayas quedado conmigo hasta ahora. Escuchar una historia así no es ligero, y sin embargo permaneciste a mi lado, paso a paso. Me hace sentir acompañado, como si mi voz hubiera encontrado eco en otras vidas. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja una como, para mí, es como un abrazo cálido, de esos que calientan más que una manta en invierno. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal, es como dejar la puerta abierta para nuestra próxima conversación. Cuéntame en los comentarios dónde estás viendo. Me encanta imaginar de qué rincón del mundo llegan estas hermosas empresas. Y activa la campana. ¿Ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. Y ahora, antes de que te vayas, déjame decirte algo. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.